Bienvenidos a ENI con más. Hoy es viernes 25 de septiembre y estos son los titulares. Líderes demócratas y republicanos en el Congreso respondieron rápidamente al testimonio del presidente Donald Trump, que se negó a garantizar una transferencia de poder pacífica si pierde las elecciones de noviembre. En Kentucky, las autoridades piden la calma en las protestas por el caso de Breonna Taylor, mientras que los activistas prometen seguir luchando contra el racismo y la brutalidad policial y hasta lograr que se haga justicia. La sobrina del presidente Donald Trump, que publicó un exitoso libro de revelaciones familiares, presenta una millonaria demanda contra su familia. Mary Trump dice que el presidente y dos de sus hermanos la privaron de millones de dólares durante décadas. El estado de Nueva York revisará las potenciales vacunas que apruebe el gobierno de Trump y la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, por temor a una politización del proceso. Así lo anunció el jueves el gobernador Andrew Cuomo. El humo de los enormes incendios forestales que arden en la costa oeste de la nación han impregnado las uvas en algunas de las zonas vinícolas, dejando un sabor a ceniza que podría suponer un desastre para la añada de este 2020. Gracias por acompañarme en esta nueva edición de ENI con más, informándolos siempre con la verdad. Empezamos con la respuesta de líderes demócratas y republicanos a las declaraciones del presidente Donald Trump, que declinó comprometerse a una transferencia de poder pacífica si pierde las elecciones del próximo 3 de noviembre. Trump dijo que no garantizaría un cambio de poder pacífico al considerar que las masivas votaciones por correo llevarían a un gran fraude electoral. Sin embargo, el líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, y otros líderes de su partido no titubearon a la hora de comprometerse con una transición pacífica si Trump pierde los comicios. En un mensaje en su cuenta de Twitter, McConnell dijo literalmente que, cito, el ganador de la elección del 3 de noviembre será juramentado el 20 de enero, que habrá una transición ordenada como la ha habido cada 4 años desde 1792. En tanto, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, calificó de realmente lamentable que el presidente tenga esa interrogante. Pelosi agregó que confía en que los votantes depositarán sus boletas y elegirán al próximo presidente, y le recordó a Trump que esto es Estados Unidos de América, una democracia, y que él debe respetar el juramento a la Constitución de la nación. But it reminded him, you are not in North Korea, you are not in Turkey, you are not in Russia, Mr. President. And by the way, you are not in Saudi Arabia. You are in the United States of America. It is a democracy. So why don't you just try for a moment to honor your oath of office? Pero ningún republicano defendió a Trump. En una entrevista con la cadena Fox, el senador Lindsey Graham, que preside la Comisión de Asuntos Jurídicos en la Cámara Alta, declaró que si los republicanos pierden, aceptarán los resultados y que si la Corte Suprema falla en favor del candidato presidencial demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, el mismo Graham aceptará los resultados. Nos vamos a Kentucky, donde las autoridades han hecho un llamado a la calma ante las masivas manifestaciones que se realizan tras la muerte a tiros de la afroamericana Breonna Taylor. Estas protestas se han desatado después de que las autoridades decidieran no presentar cargos criminales contra los policías blancos implicados en este caso. La indignación por la decisión del jurado de no encausar por homicidio a los policías que irrumpieron en el apartamento de la afroamericana el pasado 13 de marzo provocó una nueva ronda de protestas en varias ciudades de la nación. Muchos salieron a las calles para protestar contra la injusticia racial y la brutalidad policial, exigiendo justicia y reclamando reformas para combatir el racismo en la policía. Algunos levantaron el puño en alto gritando Black Lives Matter, mientras que otros dejaron cartas, flores y carteles en una plaza en el centro de Louisville, todos en honor a Breonna Taylor. El fiscal general del estado, Daniel Cameron, dijo que la investigación mostró que los policías actuaron en defensa propia al accionar sus armas en respuesta a los tiros del novio de Taylor, Kenneth Walker.
acusado de intento de homicidio tras impactarle un balazo a uno de los policías. Walker asegura que abrió fuego al pensar que se estaba protegiendo de un intruso, pero el fiscal Cameron aseguró que los 3 policías anunciaron su presencia antes de ingresar al apartamento a ejecutar una orden de allanamiento por una investigación sobre narcóticos, aunque esta orden les permitía entrar sin previo aviso o sin tocar la puerta. Solamente uno de los oficiales fue instruido de cargos, y no por homicidio, sino por poner en peligro a sus vecinos al disparar contra un apartamento contiguo al de Taylor donde había personas. La policía ingresó al apartamento de Taylor con una orden conectada a un individuo que no vivía allí y no hallaron drogas en su apartamento. If you did everything that you could do on Breonna's behalf, you shouldn't have any problem whatsoever, Daniel Cameron, to releasing the transcript so that we can see you fought for all of Kentucky's citizens, especially including Tamika Palmer's daughter, Breonna Taylor. Release the transcript. Las protestas en Louisville se realizaban pacíficamente, pero la decisión de la Fiscalía Estatal de no imputar a los 3 policías blancos implicados en el caso desató la ira de los manifestantes. Algunos de ellos procedieron incendiando botes de basura, causando daños a vehículos y saqueando tiendas. Un hombre de 26 años de edad fue arrestado y acusado de disparar contra la policía y de herir a 2 de los agentes. La noche del jueves, un auto atropelló a una multitud que protestaba contra el abuso policial en Los Ángeles, hiriendo a por lo menos una persona. En Portland, Oregon, se prendió fuego al edificio de un sindicato policial. Activistas, celebridades y estadounidenses comunes han estado protestando, exigiendo que se presenten cargos criminales contra todos los policías involucrados en este caso. El alcalde de Louisville pidió calma en estas manifestaciones. Señaló que la violencia es simplemente una fuente de dolor y no una cura para el dolor. El caso de Taylor, al igual que la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis a finales de mayo, han generado las masivas protestas que se han realizado en todo el país contra la injusticia racial y la brutalidad policial, y en las que se exigen reformas policiales. Un monstruo narcisista y peligroso. Así describe Mary L. Trump a su tío, el presidente Donald Trump, en su exitoso libro de Revelaciones Familiares. La doctora Mary Trump ahora presentó una demanda multimillonaria a su familia. Dice que el presidente y 2 de sus hermanos la privaron de millones de dólares durante décadas. La sobrina del mandatario solicitó una compensación no especificada en una demanda presentada el jueves en un tribunal estatal en la ciudad de Nueva York. En esta demanda, la doctora Mary Trump dice que el fraude no solamente era el negocio familiar, sino una forma de vida. Mary también relata cómo el presidente, su hermano Robert, que murió el mes pasado, y una hermana, la ex jueza federal Marianne Trump Barry, fingieron protegerla durante años mientras la despojaban secretamente de sus acciones en las vastas propiedades inmobiliarias de la familia. Mary Trump y su hermano Fred Trump III heredaron bienes inmobiliarios cuando su padre Fred Trump Jr. murió en 1981 a los 41 años de edad. Según la demanda, el presidente Trump y sus hermanos devaluaron la participación de Mary en cientos de apartamentos en la Gran Manzana, bienes con un valor de varios millones de dólares. Tras la muerte del patriarca de la familia en 1999, Mary Trump y sus hermanos presentaron objeciones al testamento, por lo que el presidente y sus hermanos presionaron para un arreglo donde dejaron fuera del seguro médico a Mary y su hermano, según la denuncia. Mary Trump dice que ese acto fue una crueldad inimaginable, ya que el tercer hijo de Fred Trump III, que nació horas después de la muerte de su padre, sufría convulsiones y requería cuidados médicos constantes. La demanda también cuenta cómo Donald Trump y sus hermanos presionaban a Mary para que renunciara a los bienes en el negocio de la familia. Afirma que sus tíos hasta le dieron declaraciones financieras falsas que subestimaron el valor del patrimonio de su padre en $30 millones o menos, aunque sus intereses valían decenas de millones de dólares más que los acusados le dijeron y lo que ella recibió.
La agencia de noticias AP dice haber contactado al Departamento de Justicia, a los abogados del presidente, a un abogado de Robert Trump y a una dirección de correo electrónico de Marianne Trump Barry para ver su reacción, pero nunca obtuvieron respuestas. Una juez federal impidió que la campaña del censo 2020 termine a finales de septiembre y ordenó que el recuento poblacional se extienda hasta finales de octubre. La magistrada federal de distrito en California, Lucy Koh, emitió su fallo la noche del jueves, 2 días después de escuchar los argumentos de los representantes legales de la Oficina del Censo y de los grupos de derechos civiles y gobiernos locales que habían demandado al Departamento Federal en un intento por evitar que el censo terminara a final de este mes. Los abogados del gobierno alegaban que el censo debía terminar a fines de septiembre para poder cumplir con la fecha límite del 31 de diciembre para entregar los datos a tiempo, mientras que los demandantes decían que la reducción del plazo supondría no contabilizar correctamente a residentes en comunidades minoritarias y difíciles de contar. La jueza indicó que las inexactitudes producidas por un calendario más corto podrían afectar la distribución de fondos federales y la representación política. Cada 10 años el gobierno sale a ver cuántas personas hay en el país, en cada estado, para así repartir el poder político en las cámaras de representantes y en las legislaturas estatales y otros entes locales. También los datos del censo son usados por el gobierno federal para dirigir las inversiones que se hacen anualmente en materias de educación, salud pública, infraestructuras y transporte. La orden judicial preliminar de la juez Koh suspende también el plazo de final de año para entregar los resultados del censo empleados en la decisión sobre el reparto de escaños. Los abogados de la Oficina del Censo y del Departamento de Comercio dijeron que apelarán esta decisión. Continuamos este breve informativo con los servicios fúnebres de la jueza Ruth Bader Ginsburg, a quien hoy se le rindió tributo en una ceremonia especial privada en el Capitolio. La jueza Ginsburg es la primera mujer en la historia en estar capilla ardiente en el Capitolio de los Estados Unidos. Su féretro llegó a la plaza del Capitolio a eso de las 10 de la mañana y luego colocado en el Salón de las Esculturas para una ceremonia formal que incluyó una bienvenida de Pelosi, reflexión del rabino Lauren Holtzblatt y 2 secciones musicales de la soprano operística estadounidense Denise Graves, acompañada por la pianista Laura Ward. A las 12:30 de la tarde se dio la oportunidad para tomar fotos en los escalones del East Center, donde Pelosi se reunió con mujeres bipartidistas, miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, que llegaron para presentar sus respetos a la magistrada del Tribunal Supremo, Ruth Bader Ginsburg, que murió el viernes pasado por complicaciones de cáncer de páncreas, será sepultada la próxima semana junto a su esposo en el Cementerio Nacional de Arlington en un servicio privado. El presidente Donald Trump tiene previsto anunciar su candidato a la Corte Suprema el sábado a eso de las 5 de la tarde. Trump ha dicho que su nominado será una mujer, que tiene una lista de 5 nombres sobre la mesa y que espera que la votación final en el Pleno del Senado se realice antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre. Pasamos a California, donde los masivos incendios forestales que han quemado más de 5 millones de acres en la costa oeste de los Estados Unidos podrían afectar la cosecha de uvas en zonas vinícolas, dejando un sabor a ceniza que podría suponer un desastre para la añada de este 2020. Los viñedos de California, Oregon y Washington han sobrevivido a graves incendios antes, pero el humo de los fuegos que han asolado el área este año ha sido especialmente malo, suficientemente denso como para cubrir el cielo sobre los viñedos justo antes de la cosecha. Aunque aún es muy temprano para confirmar los daños, una de las grandes preocupaciones de los agricultores es que las uvas y los duraznos puedan contaminarse con manchas de ceniza debido al humo de los incendios. Expertos dicen que cuando los viñedos y las uvas se exponen al humo, el resultado es un vino tan malo que no puede comercializarse. Vinos con sabores ahumados, quemados, cenicientos o medicinales, que generalmente se describen
como contaminados por humo. Aunque es muy temprano para vaticinar pérdidas, ya que la cosecha de uvas está recién comenzando, el propietario de la productora Reef Wines indicó que en todas las uvas que ha probado ya se podía saborear y oler ese sabor a ceniza como a barbacoa, un poco como una hoguera de campamento. El presidente de la Asociación de Vinicultores de California señala que probablemente los incendios que han azotado el área este año representan sin lugar a dudas el peor desastre que ha sufrido la comunidad de productores de uvas para vino, una temporada de incendios 25 veces mayor que la del año pasado, según el gobernador de California, Gavin Newsom. Actualmente, solamente en ese estado, casi 19,000 bomberos combaten las llamas de estos enormes incendios forestales que han cobrado la vida de al menos 26 personas y que han destruido más de 6,700 estructuras, incluyendo casas y apartamentos. Numerosos estudios vinculan estos fuegos al calentamiento global causado por la quema de carbón, petróleo y gas, en especial porque el cambio climático ha hecho que California sea un lugar mucho más seco, lo que implica que las plantas sean más inflamables. Cerramos esta edición de Ni con Más con la crisis del nuevo coronavirus. Según datos de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, más de 7 millones de personas han contraído el COVID-19 y más de 203,000 han muerto por esta pandemia. Aunque el presidente Trump ha dicho que habrá una vacuna lista antes de las elecciones de noviembre, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dice que este estado revisará estas vacunas por temor a una politización del proceso. Para ello, Cuomo tiene previsto crear un equipo médico independiente liderado por el Departamento de Salud Estatal para revisar la efectividad y la seguridad de las vacunas que apruebe la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés. Este equipo también decidirá cómo implementar estas vacunas, teniendo en cuenta que serían 2 dosis y que somos 19.5 millones de neoyorquinos, lo que requiere que el gobierno almacene 40 millones de dosis adecuadamente. El gobernador demócrata dice no tener la confianza en la opinión de la administración Trump, ya que el proceso para analizar la efectividad de la vacuna, según él, se ha politizado y el mandatario ha tratado de hacer este proceso más riguroso. Cuomo agrega que el 54% de los neoyorquinos dice que no se pondría esta vacuna. Hasta aquí llegamos por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y su confianza. Los invito a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de darle like a este video, de compartirlo y de inscribirse a este canal de YouTube. Deseándoles a todos un muy buen fin de semana. Más noticias, este lunes los espera en Ni con Más.